Luis, quisiera consultarte acerca de ya en este proceso, ¿no? Luego de que hubo toda una crisis muy grande, que cerraron varios bancos y hemos conversado acerca de este tema y cómo la devaluación fue la causa principal de esta crisis y cómo la desregulación más bien años anteriores lo que permitió es una apertura, un dinamismo en el sector bancario y no precisamente es la causa de la crisis. Pero esto nos lleva al 9 de enero del 2000, en el cual el presidente Yamil Maguad, en una acción, algunos dicen que para tratar de salvar su gobierno, lo que hace es dolarizar oficialmente la economía ecuatoriana. ¿Y por qué digo oficialmente? Porque previo a esto ya la economía ecuatoriana estaba dolarizada. Gran parte, y eso es uno de los mitos, ¿no? Uno de los mitos que se habla es acerca de que fue impuesta la dolarización, cuando todos los datos nos muestran de que las personas, el común de los mortales, el ecuatoriano a pie, ya había acogido el dólar como su moneda, porque mantenía todas las cualidades de moneda, ¿no? Reserva de valor, unidad de cuenta. En ese sentido, cuando se implementa la dolarización, ¿cómo tú analizas este escenario en el cual se implementó la dolarización? ¿Fue adecuado el tipo de cambio? Esto es un debate enorme, ¿no? Si fue adecuado o no el tipo de cambio 25.000 sucres por dólar. ¿Cómo tú evalúas este escenario y la implementación de la dolarización? Bueno, a diferencia de otros países que han adoptado monedas fuertes como el dólar o el euro, que lo han hecho en circunstancias de mayor estabilidad, como ha sido el caso del Salvador, un año después de Ecuador. Por ejemplo, en El Salvador tenían un tipo de cambio determinado por el mercado, pero que había sido fijo por 10 años en 8.75, entonces ahí no se corrieron el riesgo de equivocarse a la hora de seleccionar un tipo de cambio para hacer la conversión. Acá, bueno, el tipo de cambio de conversión ha sido, digamos, motivo de debate, y viéndolo ex post, después de los hechos, parece que no era necesario un tipo de cambio de 25.000 dólares, que tal vez algo alrededor de los 12.000, 12.500 sucres por dólar hubiera sido mejor. De todas maneras, yo creo que si bien eso le pudo haber puesto un costo al proceso de transición hacia la dolarización, este es un debate que estamos teniendo actualmente en Costa Rica. En el cual tú estás impulsando la dolarización en Costa Rica, ¿verdad? Correcto, y hay un grupo importante de empresarios, cámaras de exportadores, bueno, ciudadanos, incluso hasta algunos grupos sindicales están apoyando la propuesta. Entonces, uno de los temas que tenemos que resolver allá es precisamente ese, o sea, cuál sería el tipo de cambio para la conversión. Y lo que yo les he dicho es, el tipo de cambio hoy en Costa Rica, y así era Ecuador antes de la dolarización, lo determina un grupo que se llama Junta Directiva del Banco Central. Lo mueve a su antojo, hacia arriba, hacia abajo, decide cuándo interviene para trasladar riqueza de un grupo a otro. Entonces, todos los días el Banco Central se está equivocando a la hora de determinar el tipo de cambio. O sea, a mí me parece un costo totalmente aceptable el equivocarse una sola vez más y determinar cuál es el tipo de cambio, tomar la foto y de ahí en adelante gozar de estabilidad en lo monetario. Tú has mencionado algo sumamente importante, que es que luego de este proceso, al momento de implementar la dolarización, lo que estamos haciendo es evitar la discrecionalidad de algunas personas que están en puestos como directivos del Banco Central, que pueden controlar y, como tú bien dijiste, traspasar riqueza de un grupo a otro a través de las devaluaciones, que son nefastas para la economía, ¿no? Así es, eso no me tocó vivirlo en el caso ecuatoriano antes de la dolarización, pero es algo que sufrimos hoy en día en Costa Rica y que ha sido, digamos, uno quizás de los principales argumentos, junto con bajar las tasas de interés y bajar la inflación, para argumentar a favor de la dolarización en el país. Las decisiones que toma este grupo, unas 7 personas encerradas en un cuarto sin consultar a la gente lo que quiere, afectan la rentabilidad de las actividades productivas. Mi negocio puede ser bueno en la producción de zapatos o en la exportación de flores, pero los movimientos en el tipo de cambio, la manipulación de las tasas de interés hacen que mi negocio deje de ser rentable. Por otro lado, imprimen la cantidad de moneda que quieren, de billetes, prenden la máquina,
y entonces afectan el poder adquisitivo de mis salarios, de mis ahorros, de mis pensiones, literalmente robándole plata a la gente para financiar gastos del Banco Central o del gobierno por la vía del impuesto inflacionario, el impuesto más injusto de todos. Entonces eso es a lo que estamos aspirando a terminar, ojalá en el muy corto plazo en Costa Rica, y siguiendo el ejemplo de 10 años exitosos de Ecuador. Dora, usted mencionó y usted vivió todo el proceso, ¿no? Todo el proceso que se dio acerca de la implementación de la dolarización, y usted destacaba el tema de las devaluaciones y remarcaba porque hay un dicho muy común que se lo escucha, ¿no? Se lo escucha mucho, que es el tema de que la dolarización perjudicó a los más pobres, ¿no? Y realmente nunca en el proceso, en este proceso de cambio entre sucres y dólar, se identifica a la devaluación como el real problema. No se lo identifica, siempre se menciona como que la dolarización fue la que perjudicó el ingreso de los ecuatorianos, o que la dolarización quitó el poder adquisitivo de los más pobres. ¿Cuán cierto es esto y qué mismo es la devaluación? Bueno, la devaluación es una política que toma el gobierno supuestamente para incentivar las exportaciones. Esa es cuando nosotros ve que es para el comercio internacional, incentivar las exportaciones, limita las importaciones. Pero nosotros sabemos que ahora con la dolarización las exportaciones de todas maneras han crecido. ¿No? Y han crecido mucho más que antes. Exacto, ¿no? Eso no es ningún problema. Ahora, ¿por qué algunos exportadores estaban a favor de eso? Porque ellos exportaban en dólares y pagaban en sucres a la gente. Pero yo creo que ahora, durante estos años, Carlos, hay más que evidencia que los que más se han beneficiado es la gente pobre, es la gente de menos recursos, es la gente que tiene un sueldo y que ve que año a año ese sueldo ya no pierde ese poder de compra que perdía con las devaluaciones y con la inflación, ¿no? Que están unidas de la mano. No se puede hacer énfasis porque en uno u otro, porque al mismo tiempo esta impresión de dinero que hacía el gobierno también permitía que cada vez el poder adquisitivo de la gente sea menor. Esos son uno de los factores importantísimos en la dolarización que es beneficioso para la ciudadanía, especialmente para la gente de menores recursos. Ahora, cuando se implementó la dolarización, pues el efecto fue inmediato, digamos, las tasas de interés bajaron, la gente pudo los empresarios hacer sus planes a largo plazo, la gente pudo adquirir refrigeradoras, cosas que no las podían adquirir antes, precisamente por esta seguridad y esta certidumbre que da tener una moneda dura. Ese es el efecto inmediato de confianza. ¿Cómo habíamos perdido la confianza ante nuestra moneda por todas estas devaluaciones constantes? Uno nunca sabía. Contablemente usted tenía que siempre estar haciendo ese efecto, poniendo ese efecto, ¿no? Monetizando todo, porque eso ahora ya no, ya la gente sabe cuánto es de lo que tiene que hacer. Pero Romero, ¿cómo tú evalúas la implementación de la dolarización en 1999? En realidad, si lo vemos a la fecha, o sea, los resultados de la dolarización fueron más positivos. Entonces, por ejemplo, ya me gustaría hacer énfasis en la parte de... Hubo inflación en términos de la moneda nacional que nosotros teníamos, sucres, durante el año 99, más de 100% anual, pero en términos de dólar, un dólar ganó valor durante esos años, en términos estadísticos fue de como el 40% la deflación, que es lo opuesto a la inflación. Eso quiere decir que una persona simplemente teniendo dólares en su bolsillo, no en el banco, sino en su bolsillo, en Ecuador en ese año, ganaba al año 40% sobre ese valor. Entonces, ¿eso qué significa, Pedro? Que si uno tenía, por ejemplo, $100 en su bolsillo al inicio del año 99, al final del año esos $100 podían comprar 140. Dentro del Ecuador. Dentro del Ecuador, a pesar de que seguías teniendo $100. Y si tenías sucres, en cambio... En cambio, si hubieras tenido 100 sucres al inicio del año, al final del año ni siquiera tenías los mismos 100, porque ya se había la inflación siendo más del 100%, todo el valor de ese dinero se había esfumado, literalmente.